Bueno, ahora vamos a resolver este problema con diodos. Primer paso, vamos a dibujar un circuito que sea más reconocible por nosotros. Tenemos aquí el punto de tierra. Vamos a prolongar el punto de tierra aquí abajo. Todo esto que está aquí abajo va a ser tierra. Y de este punto a tierra tenemos un voltaje de 15 volts. Entonces lo vamos a dibujar como una fuente de 15 volts. Pero vamos a dibujarlo hacia acá. Como es una fuente positiva, vamos a poner el positivo aquí, el negativo aquí. Cerramos, negativo a tierra, positivo aquí, 15 volts. ¿Sí? Ya podemos borrar esto de aquí. Bien, ahora vamos a determinar como segundo paso la polaridad, la polarización de nuestros diodos. Los diodos están encontrados, el cátodo de uno está al ánodo del otro y el ánodo del primero está al cátodo del segundo. Por lo tanto, podemos intuir que si uno está conduciendo, el otro va a estar abierto. Tenemos el positivo de la fuente aquí. Aquí tenemos el negativo, el cátodo de este diodo, y aquí el positivo, el ánodo. Hay que acordarnos que para polarización directa debe estar conectado positivo con positivo. Entonces el positivo con positivo de este diodo, este va a estar en polarización directa, y el positivo al negativo, este va a estar en polarización inversa. De acuerdo a los modelos que estamos utilizando para el diodo, en polarización directa tenemos que sustituir el diodo por una fuente de voltaje de 0.7 volts, que es su voltaje de encendido, donde el positivo va a estar del lado del ánodo y el negativo del lado del cátodo. Borramos y dibujamos la fuente de voltaje con el positivo del lado del ánodo y el negativo del lado del cátodo, con un valor de 0.7 volts. Y en el caso de un diodo con polarización inversa, de acuerdo a nuestro modelo, va a ser simplemente un circuito abierto. Entonces aquí vamos a tener un circuito abierto, ¿sí? Lo podemos representar abierto nada más aquí donde está el diodo, o podemos abrirlo hasta donde está el punto de conexión. Yo creo que nos convendría más para poder ver qué es lo que va a pasar con el diodo que sí está conduciendo. Bien, ahora el voltaje V0 lo vamos a poner aquí. Se mide de este punto a tierra, es decir, aquí está el positivo y aquí está el negativo. En realidad ese voltaje cae sobre esta resistencia, entonces lo vamos a dibujar aquí. Bien, si observan lo que he hecho hasta ahorita, no he hecho ninguna operación. Lo único que he trabajado es la interpretación del circuito. Eso nos debe de llevar cierto tiempo hasta llegar a un circuito que podamos reconocer y que podamos analizar, ¿sí? Si queremos empezar haciendo operaciones, lo más seguro es que nos podemos equivocar. Primero, redibujamos el circuito a algo que nosotros podamos entender de una forma más sencilla. Bien, ya tenemos este circuito. Ahora, por ley de Kirchhoff de voltaje, vamos a dibujar aquí una malla, ¿sí? Podemos acercar esta fuente aquí para que no nos quede ese escaloncito, pero vamos a dejarlo así, entendiendo que la corriente viene por el conductor, se va por este camino, regresa aquí y regresa a la fuente. Tal vez alguien pueda preguntarse, ¿y por qué la corriente no se viene por aquí? En este punto, ¿por qué no hay una parte de la corriente que se venga por acá? Porque este circuito está abierto, no tengo nada conectado aquí, por lo tanto no puede haber flujo de corriente hacia esta terminal. Hasta que yo conecte algo aquí, entonces sí puede ser posible que una parte de la corriente se vaya por este camino, pero mientras esté abierto, toda la corriente fluye hacia la resistencia. Bueno, obtenemos la ecuación.
ahorita le voy a poner nombre, pero en realidad no voy a utilizar esa variable. Viene la corriente y entra por el negativo, menos 15, sigue su camino y llega y entra por el positivo del diodo, sería 0.7, sigue su camino y llega aquí. En lugar de dibujar aquí el producto de 2.2 por I1, voy a poner únicamente V0, porque entra por el positivo de un voltaje que yo llamé V0. Todo esto igual a 0. Ahora despejamos, nos va a quedar 15 volts menos 0.7 volts y el resultado va a ser 14.3 volts. P0 es igual a 14.3 volts. Bien. Ahora nos falta calcular ID. ¿Sí? Hay un solo camino para la corriente. Entonces, en realidad I1 es ID. Vamos a ponerlo como ID para no confundirnos. Yo ya conozco el voltaje que cae aquí. ¿Sí? Puedo dividir este voltaje sobre esta resistencia y voy a obtener esta corriente, que como ya dijimos hay un solo camino y por lo tanto es ID. Entonces, por ley de Ohm, ahorita le voy a llamar IR, que es la corriente que pasa sobre la resistencia. La corriente que pasa en esta resistencia va a ser el voltaje que cae en la resistencia sobre el valor de la resistencia. Sustituyendo va a ser 14.3 volts sobre 2.2 kiloohms. ¿Sí? Realizamos la operación. Vamos a dividir 14.3 entre 2.2. El resultado son 6.5. ¿Qué unidades? Como estoy dividiendo volts entre kiloohms, o sea, miles de ohms, el resultado va a estar en miliamper. Y ya quedamos que la corriente que pasa por la resistencia en realidad es la corriente que pasa por el diodo y es la corriente total que sale de la fuente. Entonces la corriente del diodo va a ser 6.5 miliamperes. Bien, ya está resuelto nuestro problema.